Queremos daros la bienvenida esta mañana al culto de la Iglesia Bautista de la Fe y deseo compartir brevemente una bendición para mí ha sido esta semana pasada. Llamé a una joven, se llama Jazmín, y ella está en una situación bien difícil. Está cuidando de su niña de 3 años y está cuidando de los padres de Jesús. Él está en la prisión y ellos seguramente tienen este virus, no saben todavía. Pero hablando con ella, le sugerí que empezara a leer en Filipenses, en el estudio que estamos haciendo, y me dijo, pues estoy terminando de estudiar el Salmo 91 y casi lo tengo memorizado. Entonces ella estaba dispuesta de decírmelo por el teléfono y lo dijo perfecto, hasta el último versículo. Y pensé, qué bendición, ella está viviendo en este tiempo difícil con su novio en la cárcel, en la prisión, cuidando de los padres de Jesús, con tal vez la enfermedad esta, y ella gozosamente allí sola, memorizando las Escrituras. Y quiero dedicar este himno a ella esta mañana. Se titula El que habita al abrigo de Dios y está basada en el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Ese Salmo 91 fue escrito por Moisés, de quien vamos a hablar un poco después en el mensaje. Pero queremos comenzar esta mañana con buenas noticias. Hemos recibido información oficial, no de la que sale por la televisión siempre,
de que es probable, muy probable, que para el día 17 de mayo podamos reunirnos en la iglesia. Esto viene muy bien porque, como ya bien sabemos todos nosotros, podemos celebrar mi cumpleaños, que es al día siguiente. Pero es bueno saber que se ve un poco de luz al final del túnel. No sabemos si después entraremos en otro túnel, pero por lo menos tenemos la esperanza de que el día 17 de mayo podamos estar juntos en la iglesia y vamos a tener una gran celebración. Pero vamos a leer esta mañana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y dice así, si tienes una Biblia y la quieres abrir, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la esperanza que tenemos de que un día pronto el Señor Jesucristo volverá otra vez de la misma manera que se marchó. Pedimos, Padre, que nos ayudes a estar con los ojos puestos en el cielo, como estaban estos varones galileos. Ellos estaban viendo la partida del Señor, pero nosotros queremos ver la venida de nuevo a la tierra. Señor, pedimos que tú nos ayudes en estos tiempos de prueba y de tribulación, que podamos estar firmes y sin fluctuar en la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser testigos fieles y ser aquellas personas que tú puedes usar en el día de hoy para tu gloria y para tu honra. A ti pues nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues todos estamos sufriendo un poco, unos más que otros, me imagino, la cuarentena, estar en casa sin poder salir a la calle. Los que ya somos mayores quizá no tengamos tantos problemas como las familias que tienen niños pequeños y tener que tener a todos en casa durante tanto tiempo es un poco difícil. Pero la cuestión de la cuarentena no es algo nuevo. Según hemos podido informarnos un poco en la historia, han habido como mínimo 7 veces que han tenido que tener cuarentena las personas debido a lo mismo que está ocurriendo ahora, la infección que se puede coger. La primera nos dice que fue en una ciudad que se llama Rakusa, en el país de Croacia,
Allí es donde empezó, no le llamaban cuarentena la primera vez, le llamaban treintena, porque pensaban que con 30 días habría suficiente para mitigar la necesidad que tenían de contener la pandemia que había en aquel lugar. Pero después se dieron cuenta que tenían que aumentarla y pusieron 10 días más. Y entonces de ahí es donde nos viene cuarentena, porque no era treintina como ellos llamaban, sino que eran cuarentina, y ahí empezó. Después también ya hemos visto que la cuarentena más larga fue en una prisión en Mississippi, donde tuvieron a los presos recluidos en sus celdas por 4 años. No eran 40 días, eran 40 años. Hoy día los presos en las prisiones americanas están de la misma forma, están en sus celdas y no pueden salir para nada, absolutamente. Espero y confío en que no va a durar 4 años para ellos, sino que puedan salir pronto y continuar su vida. Yo estoy esperándolo también, porque parte de nuestro ministerio ya sabéis que es a los presos en la cárcel aquí en Decatur, Alabama. La más larga que ha habido en la historia es la que nosotros estamos, no la más larga, perdón, es la más extensa. Hemos visto una en una prisión, hemos visto una en una ciudad, pero la más extensa es la que nosotros estamos sufriendo porque está todo el mundo involucrado en ello. Es una cuarentena universal. La palabra cuarentena proviene de 40. Y el número 40 sale muchas veces en la palabra de Dios. La primera vez que sale 40 es en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 12, que dice que llovió sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Es la primera vez que se menciona. Y 40 días y 40 noches lloviendo cubrió toda la faz de la tierra, aparte de otros cataclismos que vinieron juntamente con ello, y estuvieron 40 días. Y esos 40 días seguro que fue un juicio de Dios por la maldad que había en la tierra. Se nos dice en el libro de Mateo que los días para la venida del Señor Jesucristo será como en los días de Noé, cuando la tierra fue cubierta por agua como juicio de Dios por la maldad del hombre en la tierra. Después pasamos más adelante y vemos en la vida de Moisés que el número 40 aparece en diferentes ocasiones. Primeramente 40 aparece por 3 veces en su propia vida, 3 veces. 40 años en Egipto, 40 años cuidando ovejas y 40 años haciendo la obra que Dios quería que hiciera. Y es interesante ver cómo Dios tenía siempre un propósito para esos periodos que atravesó Moisés. Quizás sea igual contigo y conmigo. Primeramente Dios lo puso en un lugar donde aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Allí aprendió acerca de política, allí aprendió acerca de guerra, allí aprendió acerca de filosofía, allí aprendió acerca de religión incluso. Y dice la palabra de Dios que era poderoso en palabra y en hechos. Y aquí tienes a un hombre de 40 años, criado en toda esa sabiduría. Me parece que su ego se le subió un poco para arriba. Y él pensaba que ya era no solamente poderoso, sino todopoderoso. Y él pensaba que tal vez él podía sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero Dios tenía otra lección para enseñarle. Y esa lección fue en el segundo periodo de su vida, cuando bajó de lo más alto que había en la sociedad a lo más bajo, que era ser un pastor de ovejas. Me imagino que ahí sufrió un gran golpe en su ego. Yo, el gran Moisés, quizás llamado para ser el próximo rey de Egipto,
Aquí estoy cuidando el rebaño de mi suegro. No eran ni suyas siquiera las ovejas, eran de su suegro Jetro. Y vemos que allí él aprendió, 40 años le costó, pero aprendió que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Dios no nos puede usar si tenemos orgullo o nos creemos que somos más que nadie. No nos puede usar. Dios tiene que rebajarnos un poco y ponernos en el lugar donde hemos aprendido humildad, mansedumbre y dependencia. Porque la obra que tenía que hacer no se podía hacer en el poder de la carne. No era el poder de un hombre quien tenía que hacer aquella obra de sacar a todos los esclavos de Egipto. Tenía que ser el brazo de Dios, el poder de Dios. Y así es que Moisés aprendió aquella lección antes de empezar a hacer el ministerio que Dios tenía para hacer. Ahí luego ya él casi que se resistía. Porque en principio cuando Dios le habló desde la zarza, él decía que no era competente. Pero Dios le dijo que fuera porque él estaba con él. Y así es que se cumple en ese periodo de 3 veces 40 años. Y luego ya lo vemos a Moisés en el desierto. Otros 40 años. Y ese periodo de 40 años en el desierto, es para lo que Dios le había preparado. Y esos 40 años ahí se tuvo que demostrar que no solamente era por su sabiduría, por su poder, por su grandeza, sino por el poder de Dios. Pero había tenido que ser humillado para entrar en ese periodo. Ahí en el desierto él tuvo otra vez 2 ocasiones, cuando el número 40 aparece, 40 días en comunión con Dios en el monte Sinaí, cuando estaba recibiendo las tablas de la ley, y ahí estuvo 40 días en plena comunión con Dios. Tenía que ser algo impresionante haber estado en aquel lugar. Y luego bajó, y cuando bajó encontró una situación increíble. En 40 días el pueblo se había olvidado ya de que era Dios que nos había sacado, y ya se habían fabricado un becerro de oro para adorarle, querían volver otra vez a Egipto. 40 días solamente. Y vemos el contraste de un hombre en comunión con Dios y el pueblo siguiendo los impulsos de su propio corazón. Aquí nos recuerda un principio muy bueno de Gálatas capítulo 6, que dice que no debemos engañarnos, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ellos allí estaban sembrando para la carne. Y otra vez tuvo que haber un castigo para ellos. La segunda vez que subió, porque rompió la tabla de la ley, como ya sabemos todos, luego subió para recibir las segundas tablas, y esta vez cuando bajó ya no encontramos en la palabra de Dios que se habían sublevado contra Dios. Pero fueron 2 veces de 40 días que Moisés estuvo de forma milagrosa, porque no hay ninguna persona que pueda sobrevivir por 40 días sin comer y sin beber, sobre todo sin beber. Y vemos que Moisés estuvo esas 2 ocasiones en comunión con el Señor y Dios lo sostuvo. Pero vemos que Moisés tuvo ese tiempo con el Señor y fue usado por el Señor grandemente. Es interesante recordar que cuando él empezó su ministerio ya tenía 80 años y estuvo 40 años más sirviendo al Señor. Otras veces que aparecen los 40 en la Biblia es los reyes de Israel. Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. Así es que vemos que el número 40 aparece muchas veces en la Biblia. Pero las 2 que más se refieren o de las cuales nosotros podemos sacar beneficio, las encontramos en el Nuevo Testamento. Si vamos un momentito al capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, allí aparece otra vez el 40.
capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y quién no? Diremos nosotros, ¿no? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y seguimos leyendo que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y al diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos al Señor en la tentación que le presentó el diablo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso fue presentado y el Señor resistió la tentación. Y esto es importante para nosotros, porque no vamos a ser menos que el Señor en ese sentido. Vamos a ser tentados y somos tentados una y otra vez con cualquiera de estas tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Vamos a ser tentados, y la única forma que podemos vencer al diablo y la tentación es como el Señor lo hizo, con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero vemos aquí que el Señor pudo resistir la tentación, y de la misma manera Él nos da poder a nosotros por su Santo Espíritu para vencer las tentaciones que vengan a nuestra vida y podamos continuar adelante sirviéndole a Él. Es precioso este último versículo que hemos leído, el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor no iba a servir al diablo por nada. Todo esto te daré, dijo. Si cuando Él no era suyo, es del Señor Jesucristo todo. Pero Él trató de vencer al Señor ofreciéndole todas estas cosas. Entonces dice que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y esto es igual para nosotros. Una vez que hemos resistido la tentación, el Señor va a ayudarnos en nuestra vida espiritual. Pero la otra ocasión en que aparece 40 en la vida del Señor es lo que leímos al principio en el libro de los Hechos, en el versículo, los 3 primeros versículos. Él dice que el primer tratado, el Evangelio de San Lucas, que escribió Lucas, el mismo que escribió el libro de los Hechos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días que el Señor estuvo con los apóstoles una vez que resucitó. Increíble. Imagínate tú que el Señor estuviera esta mañana aquí a tu lado hablándote acerca del reino de Dios. ¿Cuántas cosas les diría el Señor en esos 40 días? Las cuales no están registradas en la Biblia. En la Biblia la única que encontramos registrada es la última instrucción que Él le dio. Y esa última instrucción era ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura.
en el versículo 8 del libro de los Hechos nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos aquí que eso es lo que queda registrado. De todo lo que ellos recibieron del Señor acerca del reino de Dios, lo que queda es el mandamiento de ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Yo recuerdo todavía las últimas palabras que mi padre me dijo antes de morir. Eran palabras de cuidado por su esposa amada. Y las palabras que él me dijo fueron: cuida de tu madre. Por supuesto que yo me hice eco, yo era joven, todavía tenía 17 años, pero lo mejor que pude, en cuanto pude, cuidé de mi madre. No como a ella se merecía o todo lo que necesitara, pero sí que estuve al tanto de sus necesidades y la pude cuidar. Pero la cuestión es que son las últimas palabras de una persona que está a punto de morir. Y aquí el Señor no estaba a punto de morir porque ya había resucitado, pero fueron las últimas palabras que le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y en el versículo 8 de los Hechos 1, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos en el día de hoy, estamos confinados en el hogar y no podemos ir. Pero como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, la palabra de Dios no está presa. Y en este tiempo que llevamos de confinamiento, de diferentes formas la palabra de Dios ha salido por el mundo y está llevando fruto para su gloria. Hay personas que nunca antes habían escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, pero en esta cuarentena han tenido ocasión de ver algún mensaje y escuchar el mensaje del Evangelio por primera vez. Sabemos que todas las cosas tienen un propósito en el plan de Dios. No comprendemos todo lo que ha ocurrido con este asunto del virus, pero sí sabemos que Dios tiene propósito. Hablábamos al principio del diluvio, del efecto que ese diluvio tuvo sobre la faz de la tierra. Ahora hablamos de qué ocurrirá después de la pandemia. Sufrirá la economía, sufrirá la cuestión laboral, sufrirá todas esas cosas, pero en el tiempo del diluvio, la catástrofe que hubo lo trastornó todo, tuvieron que empezar de cero. Y el mundo se procreó otra vez. Y nosotros sabemos que hay esperanza. Siempre hay luz al final del túnel, y en esa luz, si lo miramos en la palabra de Dios, nos dice que en su luz veremos la luz. Y confiamos en que estéis bien. Lleguemos con bien a ese, si es así, día 17 de mayo, donde podemos reunirnos otra vez para alabar al Señor con cánticos, oración, lectura de la palabra y la predicación. Que el Señor os bendiga. Y queremos mencionar que si nunca has recibido a Cristo por la fe, quizás hoy sea el día en que tú abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, yo sé que soy un pecador o una pecadora y que necesito que tú me salves. Confío en que Cristo murió en la cruz por mis pecados y le recibo como mi único y suficiente Salvador. Seguro que Él no te va a rechazar, sino que te va a aceptar, y desde ese momento podrás tener la esperanza de la vida eterna y comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre. Que el Señor os bendiga y esperamos vernos pronto, si Dios quiere, y poder tener comunión más íntima entre nosotros.